les voy a compartir la pizarra. Son problemas bastante básicos los que, o sea, no sé si tan básicos en realidad, pero igual están accesibles, están sencillos, porque la idea mía es tratar de reforzar un poco el concepto de sistema de ecuación, ¿ya? Marcelo, Matías y Javiera, todo bien, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La asistencia la marcamos, profesor, siempre. La asistencia la anotan, por favor, ahí en el aula virtual. Me avisan si es que no pueden para ir a modificar. ¿Ya? Bien. Aquí entonces vamos a revisar algunos problemas, ¿ya? De sistemas de ecuaciones. Lo importante de los problemas es que, lo importante de los sistemas en realidad, es que es un conjunto de ecuaciones. Estas pueden ser lineales, cuadráticas, etc. Pero es un conjunto de ecuaciones, ¿cierto? Más de una. Por tanto, por ejemplo, cuando me enfrento a un problema y tengo que plantearlo, ¿ya? Aparecen más de una, más de una, más de una característica, más de un dato. Eso implica necesariamente el uso de una estrategia que me permita juntar eso, ¿cachai? Ese es el tema de los sistemas de ecuaciones, tratar de juntar de alguna forma las cosas que me plantean. Entonces, por ejemplo, aquí en el problema 1 me dice, dos números suman 25 y el doble de uno de ellos es 14. ¿Qué números son? Entonces, lo primero que uno define son las variables. Y le vamos a llamar a X al número 1, al primer número. Y le vamos a llamar Y al segundo número. ¿Ya? Entonces dice, dos números suman 25. O sea, el primer dato que tenemos, lo vamos a escribir acá arriba mejor. El primer dato que tenemos, ¿ya? Es que dos números suman 25. Hasta ese punto, Matías, Marcelo, Javiera o Rose, ¿hay alguna dificultad? En el parte no. No. Ya. ¿No? Después, el segundo dato que tenemos es que me dicen que el doble de uno de ellos, escojamos cuál, el primero o el segundo. ¿Cuál escogemos? El X. Ya, el X. Dice que el doble de uno de ellos es 14. ¿Sí? Por tanto, aquí nosotros formamos el sistema de ecuación. Entonces sería, perdón, x más y igual 25 y sería 2x igual 14. Tenemos el sistema de ecuaciones que se genera. Nosotros tenemos tres formas para resolver, o cuatro formas para resolver sistemas de ecuaciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los métodos o no? Sustitución, igualación, reducción. ¿Recuerdan cómo se usan esos métodos? Algo, sí. ¿Y ahí los demás? Matías. Sí, o sea, manejo el de sustitución y eliminación. Ya, Marcelo. Sí, profe, bueno. Bien, entonces, acá, si se dan cuenta, carece de, la segunda ecuación carece de contenido de y. Por lo tanto, yo puedo tomar la ecuación 2, ahí tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, puedo tomar la ecuación 2 y trabajarla por sí sola primero. Aquí dice que x va a ser igual a 14 partido en 2, ¿sí? Por tanto, x va a ser igual a 7.
Entonces, luego de eso, sustituimos 2 en 1. Entonces, para x más y igual 25, sustituimos y ese vale 7, más y es igual a 25. Por tanto, el y va a ser igual a 25 menos 7. ¿Cuánto es 25 menos 7? 18. 18. Por tanto, encontramos los números. Respuesta. Los números son 7 y 18. 7 y 18. Bueno, ahí uno tiene que elaborar una respuesta, ¿cierto? Bien. Eso como primero. Ahí usamos un método de sustituir, ¿cierto? En general, de los tres métodos, a mí el que más me acomoda es el método de reducción. Lo digo porque en realidad es bastante simple y sencillo de utilizar, ¿ya? Así es que en ese sentido, yo los invito a utilizar de forma habitual el método de reducción. Creo que te entrega más posibilidades. Vamos al problema 2. Veamos cuáles son las variables. Dice el doble de la suma de dos números, de nuevo, x al primer número, ¿cierto? Y al segundo número. Bien. Datos, por favor, ayúdenme a plantear las ecuaciones. ¿Cuál es la primera ecuación? 2 veces la suma de x más y. El doble, dice, el doble de la suma. Sí. Ahí ponemos un paréntesis, de dos números. Es 32. Y segundo dato, dice, y su diferencia, o sea, la diferencia entre ellos, es 0. ¿Qué pasa cuando la diferencia de los números es 0? Que x e y son iguales. Deben ser iguales, ¿cierto? Bien, entonces el sistema de ecuaciones que se forma es ese que está ahí. Ok. Vamos a volver a utilizar el método de sustitución, ¿ya? Y luego vamos a utilizar el de reducción. Sustitución. Entonces, para sustituir, tomamos la ecuación 2. Tomamos la ecuación 2, x menos y es igual a 0. ¿Por qué elijo tomar la ecuación 2? Porque es la más simple de desarrollar. Entonces, sustituyo y digo que x, bueno, x va a ser igual a y, ¿sí? Por lo tanto, el sistema después tomo la ecuación 1, que dice 2 por x más y igual 32, y sustituyo. Donde aparece una x, voy a sustituir ahora la y. Esto sería 2 por y más y, serían 2y, igual 32. Si dividimos por 4, nos quedaría 8. Por tanto, si y es igual a 8, entonces x también es igual a 8. ¿Me siguen o no? Sí. Tengo una Ok. duda, profesor. Dígame, a ver. Una curiosidad. Cuando es así, cuando las variables, obviamente hay una solución para el sistema, pero todas las variables tienen el mismo valor, la gráfica es sigue siendo el punto de intersección, que se intersecta todas en un punto. Sí, claro que sí. Eso es lo que encontramos nosotros, su intersección. ¿Ya? Aquí vamos a aplicar el de reducción. El de reducción, primero vamos a tratar de ordenar esto. Entonces esto va a quedar 2x más 2y igual 32. Y abajo x menos y igual 0. ¿Cuál es la estrategia a utilizar aquí? Tratar de igualar
¿ya? Una de las dos variables. En este caso, vamos a escoger multiplicar por 2, ¿ya? Debido a que el i está negativo, entonces vamos a dividir por 2, o sea, perdón, vamos a multiplicar por 2. Entonces esto quedaría un nuevo sistema, quedaría como 2x más 2i igual 32, y aquí quedaría 2x menos 2i igual 0. Por lo tanto, este nuevo sistema yo sumo las ecuaciones, las sumo y me da 4x, bueno, esas se anulan, y 32 más 0 es 32, por tanto x vale 8. Entonces, si x vale 8, tenemos que x menos y es igual a 0. 8 menos y es igual a 0, 8 es igual a y. ¿Te fijas que por ambos métodos llegamos a lo mismo? Por ambos métodos llegamos a lo mismo. Esa es la idea. ¿Me explico, no? ¿Estamos bien? No sé. Sí, profe. Bien. ¿Dudas, consultas? Ya. Ahora les voy a dar espacio a ustedes. El problema 3. ¿Ya? 3 minutos, 4 minutos para que lo resolvamos. Y lo revisamos y luego el problema 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Vamos, trabajando. Todos me tienen que ir avisando cuando van terminando, por favor. Ya. Gracias, Rosemary. Démosle tiempo a los chiquillos para que lo terminen. Ya, profe. Gracias, Javiera. Esperemos a los demás.
¿Cómo va Matías y Marcelo? Ya lo terminé, profe. Ya, vale. Vamos entonces a resolverlo. Vayan indicándome cómo continuamos. Primero variables. X e Y. De nuevo, ¿cierto? Ujú. X, primer número, y segundo número. ¿Cuáles son los datos? Que la suma de ambos, de X más Y, es 12. Y luego, Que la mitad de X del primer número, o de uno de ellos, es igual al doble del otro. En este caso sería Y. así sería, ¿no? Ujú. Ya. ¿Qué más podríamos hacer ahí? Podemos hacer sustitución y operar primero la segunda ecuación. ¿Cómo lo La de operaríamos X. entonces? Podríamos despejar X de la segunda variable para que quede X igual a 4Y. Entonces vamos a tomar la segunda. Decimos que X medios es igual a 2Y. Por tanto, X es igual a 4Y. ¿Cierto? Y sustituimos. ¿Sí? Tomamos la segunda ecuación. ¿Sí? Y esto sería, bueno, X más Y igual 12. Esto sería 4Y más Y igual 12, ¿no? Sí. 5 igual a 12, por tanto, Y sería igual a 12 quintos. Y como X es igual a 4Y, entonces X sería igual a 4 por 12 quintos. ¿Cuánto vale X finalmente? 48 quintos. 48 quintos. Perfecto. Problema 4. Vamos con el problema 4. 4 minutos, ¿ya? No, menos, 3 minutitos. Incluso se demoran hasta 2 minutos. Ya, vamos 3 minutitos y resolvemos el problema 4. Listo, profe. Gracias, Javiera. Rosemary y los demás terminaron. ¿Sí? Y si tenemos dos números cuya suma es 0, y si uno de ellos le sumamos 123, obtenemos el doble de otro. ¿Cuáles serían las variables? A y B. Perdón.
y B. Ahí B sería el número 1, el primer número. Y B sería el segundo número, ¿cierto? Sí. Los datos. ¿Cuáles serían los datos? Que A más B en este caso suman 0. Ya. Y como El podemos segundo sumar dato. alguno de ellos, puede ser A, que me da 123. ¿Y cómo, disculpa? Y podemos A más 123. Ya. Si a uno de ellos le sumamos, perdón, si a uno de ellos le sumamos 123, obtenemos... El doble de B. Perfecto. Ok. Nuevamente, podemos utilizar aquí reducción o sustitución, ¿cierto? O igualación. Pero en este caso lo que conviene, si tomamos por ejemplo la primera ecuación, A más B, igual 0, nosotros podemos decir de ella que A es igual a menos B. ¿Sí? Entonces reemplazamos, luego de eso tomamos la ecuación 2 y decimos A más 123 es igual a 2B. Reemplazamos menos B más 123 va a ser igual a 2B. 123 va a ser igual a 2B más B. ¿Sí? 123 va a ser igual a 3B. Dividimos por 3. 41. Claro. B vale 41. ¿Sí? Y si B vale 41, entonces ¿cuánto vale A? Menos 41. Sí. Bien. Todos y todas llegamos a lo... Matías, Marcelo, Javiera. Sí. Sí. Bien. Vamos, problema 5 y problema 6. 3 minutitos para cada uno. Realizan el primero, lo revisamos, el segundo y lo revisamos. Ya. Gracias, Rosemary. ¿Los demás terminaron o todavía no alcanzan? Bien, revisamos. El 5 dice hallar dos números que cumplan las siguientes cosas, ¿cierto? La segunda cifra
es el doble de la primera. Las variables, ¿cierto? Pongamos R y S. Primera cifra. Segunda cifra. Ok. ¿Cuáles son los datos? La ¿Cuáles son los datos que tenemos? la segunda cifra es el doble que la primera. O sea, S es igual Dos veces. a 2R. ¿Sí o no? Sí. Y el segundo dato que tenemos, Y la suma de las cifras es 12. bien. Aquí ya tenemos listo la sustitución, ¿por cierto? Tomamos la ecuación 2 y sustituimos la ecuación 1. R es igual 12. Si dividimos por 3, nos va a quedar R igual 12 dividido en 3. Eso es 4. Por tanto, S va a ser igual a 2 por 4. S vale 8. Bien, ¿estamos bien o no? Creo que hasta el problema 5 ya eran más o menos problemas que eran bastante accesibles, ¿cierto? Más accesible. Vamos con el problema 6. ¿Ya? Problema 6, 2 minutitos y lo resolvemos. ¿Está listo el problema o falta todavía? Ya, ahora sí. Gracias, Rosemary. ¿Los demás? Sí, profe, pero no estoy muy segura. Ya, Javiera. Matías, Marcelo, Yo estoy en la misma. Gaspar. No sé si estará bueno. Ya. Marcelo. Ya terminé, profe. Bien. ¿Cuáles son las variables? La edad de Ana y la edad de Jaime. Bien. ¿Cuáles son los datos? Que A es igual a 3 veces J. Ya. Tenemos que, la primera ecuación, tenemos que A es igual a 3 veces J, porque la edad de Ana es la del triple de la edad de su hijo. ¿Qué dice el segundo dato? Que dentro de 15 años, o sea, que A más 15 Dentro de 15 años,
¿Será igual? También esto va a ser J más 15, ¿no? Sí, porque todos suben 15 años, ¿Sí? pero será el doble. La edad de Ana será el doble 2 veces. de la edad de Jaime. Bien. Entonces, el sistema de ecuación asociado sería, ya lo tenemos listo, ¿cierto? A igual a 3J, que en este caso podríamos decir que A menos 3J, ¿cierto? Es igual a 0. La segunda ecuación, aquí podríamos decir A más 15 igual a... Bueno, vamos a desarrollar un poquito esta, para que la ordenemos. Esta quedaría como A más 15 igual a 2J más 30. Entonces quedaría A menos 2J igual a 30 menos 15. Por tanto sería A menos 2J igual a 15. ¿Estamos bien o no? Sí. Entonces esto quedaría como A menos 2J igual a 15. ¿Sí? Y aquí podemos utilizar el método de reducción. ¿Ya? Vamos a multiplicar una de ellas, voy a multiplicar esta por menos 1. ¿Por qué la de abajo no? Porque primero que todo el 15 nos quedaría negativo, ¿cierto? Y acá podríamos dejar el menos 3J, que es el mayor de las J, como positivo. Esto nos lleva a encontrar un sistema de ecuaciones equivalente. ¿Sí? Ahora sumamos los dos sistemas, perdón, las dos ecuaciones. El A se van las A y 3J menos 2J me va a quedar J. Por tanto, J va a ser igual a 15. Luego de eso, Reemplazo en 1, en A reemplazo igual en a 3. alguna. Yo sé que A es igual a 3J, ¿cierto? Por tanto, A va a ser 3 por 15. La edad de Ana sería 45. Bien, ¿qué me preguntan? La diferencia. Bueno, la diferencia. ¿Cuántos años más que Jaime tiene su madre? ¿Cuánto es A menos J? Eso me preguntan, ¿no? 30. 45 menos 15 serían 30. Ana tiene 30 años más que su hijo. Bueno, mi mamá me tuvo a mí a los 30, como a los 33, 34, entonces ahí serían un poquito más. ¿A qué edad nacieron ustedes? O sea, ¿a qué edad de sus padres, de sus madres nacieron ustedes? A los 32 de mi mamá. A los 32. Ah, andamos parejitos, Rosemary. Sí. Javiera, ¿cuántos años tenía tu mamá cuando naciste tú? Como 24 por ahí. Ah, era jovencita. Matías, A los 16. era más joven todavía. Sí, sí nos llevamos como por 15 años, 16, por 15, ahí. baja harta diferencia, o sea, poca diferencia. ¿Cuántos años Sí, tienes tú, Matías? yo tengo 19, Tu mamá mm, tiene 35. como por ahí, sí. Ya, Casi mi edad. casi. Yo tengo 33. Ah, igual que mi edad. Ah, andamos parejos, Rosemary, ¿viste? Estamos similares. Sí. Ya. Oye, oye, ¿vaya a poder salir a carretear después con tu mamá o Matías? No, no pasa nada. No, es más fome que bailar con la hermana o que bailar con la mamá. Mi, Ya. mi hermana tiene 5 años, Ah, es jovencita. así que no, Chiquita. tampoco. Ya. Ahí está hablando, parece. Bien, aquí yo tengo una pequeñita también de 6. Y la más chica va a cumplir 2 años ahora en septiembre. Muy bien, pues. Logramos saber el resultado de ese problema. ¿Estamos bien hasta ese punto o no? Sí,
Ya, me imagino que quieren seguir haciendo más problemas, ¿no? No. Ya, a ver, vamos con ese. Bueno, mi cosita hermosa. Ya, ¿lo tenemos o no? ¿Te falta todavía un poquito o estamos? Ya, profe, ya terminé. Gracias, Javiera. A ver, vamos con la variable. Se me había quedado el micrófono prendido. Estaba haciéndole unos cariñitos. Sí. Son cosas, ¿no? Siempre tengo compañeras aquí al lado mío cuando estamos en las clases. Ayer estuve toda la noche acompañando a mi papá. Eso. Bueno, ¿cuáles son las variables? El precio del cristal, Ok, X, le vamos a poner C, le vamos a poner las canicas. ya sé, y A para el precio de las canicas de acero. Para el precio, o la variable en realidad determina la unidad, o sea, ¿qué es? Ya, En este claro. caso las canicas, y en el caso de las cristal, ¿ya? Las bolitas, perdón, las bolitas de acero y de cristal. Entonces aquí no tenía que haberle puesto canicas, sino que tenía que haberle puesto cristal. Ok. ¿Cuáles son los datos que tenemos? El día de hoy hubieron tres de cristal y más 2 de acero. La suma de ellos era 1,45. 1,45 euros, ¿cierto? Sí. ¿Y ayer? 2 de cristal más 5 de acero, 5A, es igual a 1,7. Euros. Sí.
Ok. Fíjate que acá es variado. Podemos utilizar, aquí por ejemplo, podemos utilizar cualquier método. ¿Qué método recomiendo? Si usted me lo pregunta, yo recomiendo usar el método de reducción. Para ello, vamos a escoger cuál es la variable que queremos reducir. ¿Cuál reducimos? La C. ¿La C? Ya, si reducimos la C, tenemos que asegurarnos de que esto quede de tal forma que se pueda reducir. O sea, tendría que el 3C multiplicarlo por menos 2 y la ecuación de abajo tendría que multiplicarla por 3. Así podría obtener un sistema equivalente. Menos 6C menos 4A igual a menos, ¿cuánto? 2,9. Bien. Y abajo me quedarían 6C más 15A igual 1,7 por 3. 5,1. 5,1, ¿cierto? Sí. Ok, ahí tenemos nuestro sistema, lo sumamos, la variable C se anula, ¿cierto? Y va a quedar 15 menos 4, van a sumar 11A. Y 5,1 menos 2,9. 2,2. 2,2, ¿cierto? Por tanto, A va a ser igual a 0,2. 2,2 dividido en 11. 0,2. 0,2. Sí. ¿Y qué pasa si A vale 0,2? 0,35. 13 más 2 por 0,2 igual 1,45. Esto nos queda 3C más 0,4 igual a 1,45, ¿cierto? 3C es igual a, bueno, eso se restan, queda 1,05. Y si dividimos por 3, ¿cuánto es 1,05 dividido en 3? 0,35. 0,35. Entonces ahí tenemos el precio de cada una de las canicas, tanto de acero como de cristal. Bien. ¿El problema 8 lo tenemos ya o les damos tiempo para resolverlo? Ya lo hice, profe. Ya. Ya, lo revisamos. Dice, ¿cuáles son las variables? El largo y el ancho. Largo, Ujú. Y el ancho. largo del rectángulo Ujú. y A va a ser el ancho. ¿Qué considera usted como el largo y el ancho? El largo, la parte más larga. Ya, El ancho, la más cortita. de acuerdo. Si tú, por ejemplo, tuvieras... Bueno, vamos a hacer que sea una... Si tú tuvieras aquí un envase de bebida, ¿cuál sería el ancho del envase de bebida? En la boca o la base de la bebida. Entonces, ¿por qué en un rectángulo consideramos el ancho como esta parte? ¿Me explico con mi pregunta? Sí. Ya, es algo para pensar. Ujú. Pero para el efecto del problema en realidad daría lo mismo, ¿cierto? Mm. Pero uno siempre considera el ancho, no sé si uno considera el ancho como esa parte o como esa parte. Y el largo, ¿a qué se refiere? Bien. ¿Qué dice el problema? ¿Cuáles serían los datos? Que toda la suma del perímetro da 24. Entonces 2 veces A más 2 veces L es igual a 24. Claro, porque el perímetro de una figura es la suma de sus lados. Entonces serían 2L más 2A igual a 24. Y dice que
su lado mayor, vamos a suponer que el largo es el mayor, es el triple de su lado menor. Eso, ¿no? Y ahí generamos el sistema, tenemos una lista para llegar y reemplazar, ¿cierto? Esto va a quedar 2 por 3a más 2a igual 24. 2 por 3, 6, y 6 más 2 serían 8a. ¿Cuánto vale a? 3. Y si a vale 3, ¿cuánto vale L? 9. L vale 9. Bueno, ahí uno siempre tiene que emitir una respuesta, ¿cierto? ¿Qué respuesta se emitiría ahí? Que el largo vale 9 y el ancho vale 3. Tengo otro problema, pero este es como un problema triple. Si me dan un segundito. Voy a ponerlo más pequeño. ¿Alcanzan a ver bien ahí, cierto? ¿Sí? Ya, a este le vamos a llamar A. A este le vamos a llamar B. Y a este le vamos a llamar C. Hagámosela primero. ¿Ya? Dice, la suma de patos y vacas es 132. Y la de sus patas es 402. ¿Cuáles serían las variables? Número de patos y número de vacas. O sea, podríamos ponerle B al número de vacas. Y podríamos colocarle Bien. P al número de patos. Algo súper original. Ya. ¿Cuáles serían los datos? Que B más P es 132. Las vacas más los patos más las vacas suman 132. ¿Y qué otra? Que 4 veces la B, porque es por patas, ¿no? Entonces 4 veces Es B. por patas. Claro, las patas de los patos son 2. Entonces 4 veces Claro, B podríamos decir más 2 por los patos, que son 2 patas, más 4B, las vacas tienen 4 patas, 402. es 402. Ok, ahí nosotros podríamos aplicar el sistema, por ejemplo, de reducción y multiplicamos por menos 2, perdón, por menos 2 la ecuación de arriba, lo que nos genera menos 2p menos 2v igual a menos 264. 264. Aquí nos queda 2p más 4v igual a 402. ¿Sí? Vamos a traer, este sistema lo vamos a traer acá. Ahora tenemos que sumar, ¿cierto? Se nos anulan las p, nos van a quedar 2 vacas. ¿Y cuánto es 402 menos 264? ¿Disculpa? 138. O sea, ¿cuántas vacas tenemos? La mitad de 138. 69. 69 vacas. Y si tenemos 69 vacas, sabemos que los patos más las vacas suman 132. ¿Cuántos patos son? 63. Muy bien. Gracias, Rosemary. Los demás, Matías, Gaspar, Marcelo, Javiera, ¿estamos bien o no? Sí, profe. Vale. Sí, profe. 3 minutos para que ustedes hagan el B, problema B.
Vamos con el B. 3 minutitos. ¿Vamos bien con el B o no? Avisen cuando terminan, porfa.
Ya. Gracias, Rosemary. ¿Los demás terminaron o falta aún un poco? Yo prefiero, ya me confundí, la verdad. A ver, Javiera, ¿dónde estará su confusión? Ya vamos a resolver. Dice, se necesitan 200 kilos. Lo que pasa es que tenemos que averiguar el número total de animales que hay en la granja. ¿Ya? Y dice que, la parte B dice que se necesitan 200 kilogramos al día para alimentar a las gallinas y a los gallos. ¿Sí? Se tiene un gallo por cada 6 gallinas. Entonces ahí tenemos, vamos a las variables. Sí. Vamos a ponerle G a los gallos. ¿Y cómo le ponemos a la gallina? M. S ¿Ya? de gallinas. ¿Termina en S? Sí. ¿Cuáles son qué datos tenemos? Nos dice que se tiene un gallo por cada 6 gallinas. Ujú. ¿Qué significa eso? Que G es igual a 6 veces S. A 6S, ¿cierto? Sí. Porque un gallo equivale a 6 gallinas. ¿Está bien? Lo tenemos bien pensado. Javiera, me nos va siguiendo, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, a ver, ¿está bien esta relación o no? G es igual a 6S. A ver. ¿Esta relación está bien o no? A ver, deja todo. No sería al revés, ¿o no? Sí. Sí. Debería ser al Yo revés. creo que también quería al revés. Sí, es al revés. Porque dice, o sea, dice que hay un gallo por cada 6 Que tiene un gallinas. gallo por cada 6 gallinas. Claro, es al revés. O sea, sería... ¿Cómo sería? A ver. O sea, yo tengo 6 gallinas y las 6 me equivalen a un gallo. Tengo, si Las tuviera 6 Sería, gallinas equivalen a... 12, tuviera 2. Entonces, Sería... ¿Eso? No, no estoy seguro. O sería... no, es al revés. Tenemos esas dos. A ver si tuviéramos... Si G No, sí es al revés. Porque siempre van a ser vale más 2. gallinas ¿cómo se llama? Que gallos. Claro, si G vale 2, entonces, si los gallos fueran 2, entonces las gallinas serían 12. Y aquí tendríamos 6 por 2 serían 12 igual S. Y si lo pusiéramos acá serían 2 igual a 6S, entonces S sería igual a 1/3. No, es la primera. Siempre va a haber más Entonces, gallinas. claro, es la primera. Sí. Bien. Esta, ¿cierto? 6, ya. Sí. Bien. 6G igual S. ¿Y cuál es la segunda condición que tenemos? Que se tiene que... Ah, ya. Que la gallina come, bueno, sería un medio kilo, para ponerlo en kilos, ¿no? Claro, cada gallina dice, se sabe que una gallina come una media de 500 gramos, o sea, y el gallo, que sería el doble que el gallo, ¿cierto? Entonces, ¿el gallo come cuánto? 0,25, ¿cierto? Ah, Más la gallina come la mitad de 1 kilo. sí. ¿Y cuánto suma eso?
500. No, 500. Estoy 200 kilogramos. 200, sí. Ya, ahí estamos. Ujú. Javiera, Javiera, Matías, Marcelo, Gaspar. ¿Vamos bien con el planteamiento? Sí, profe. Vale. Ya. ¿Cómo sería el sistema aquí? Tendríamos que el sistema de ecuaciones sería 6G menos S igual 0. ¿Sí? Y acá 0,25 G más 0,5 S vendría siendo igual a 200. Bien. Utilicemos el de reducción. Entonces multiplicaría. Fíjense que esta ya tienen el más y el menos. Entonces multiplico la primera ecuación por 0,5, ¿cierto? 0,5 por 6 me va a dar 3G. Menos 0,5S igual 0. Acá me va a quedar 0,25G más 0,5S igual 200, ¿sí? Ahí tenemos el nuevo sistema equivalente. Sumamos. Esto va a quedar 3,25G igual a 200. ¿Cuánto vale G? 61, algo. 61, ¿cuánto me dijo? 61.54 para redondear. Ya, entonces digamos que 61 aproximadamente, entonces, ¿ya? No podrían ser 62 porque nos falta como la mitad de un gallo para que fueran 62. Claro. Entonces, lo dejamos como 61, ¿sí? Sí. Entonces, si G vale 61, tengo que 6G es igual a S. 6 por 61, ¿cuánto es? 366. Ya, ahí tendríamos las gallinas y aquí tendríamos los gallos. ¿Cierto? Una pregunta, profesor. Cuando así no sales en decimales, simplemente lo redondeamos, no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. Y es que depende del contexto, Rosemary. ¿Ah? Porque en este caso hablamos de gallo O y sea, gallina, igual, entonces no podríamos tener 61,5 gallos, por ejemplo. No, claro, yo me refería a que no exactamente a eso, sino que no me está indicando que el problema está malo porque me salga un decimal, sino que lo No, redondeo y lo aparejo a lo que me pide. exactamente. Eso. Matías, Marcelo, ¿quién de ustedes había hablado? No. Ya, Ya, chao, no entendí. ok. Luego dice la parte C, nos dice, se piensa que la sexta parte de los conejos escapan al comedero de las vacas, lo que supone el triple de animales en dicho comedero. ¿Se entiende lo que lo que está preguntando eso, no? Sí. Ya. Recordar que las vacas tenemos que son 69 vacas, ¿cierto? Entonces dice que aquí, al contar los animales que hay en el comedero, dice que supone el triple de animales, ¿cierto? O sea, tendríamos el triple de animales, o sea, tendríamos 69 por 3. ¿Pero de quién? ¿De qué cosa? De las vacas, ¿cierto? ¿Más qué? ¿Quiénes son los invitados de piedra? Los conejos.
Y dice que se piensa que la sexta parte de los conejos, vamos a ponerle ahí. La sexta parte de los conejos, ¿cierto? Y sumado a eso, ¿me explico bien con el planteamiento o no? Sí. Chiquillos. Ya, ¿cuánto es 69 por 3 207. menos 69? 138. 138. Entonces los conejos va a siendo 138 por 6. ¿Cuánto valen los conejos entonces? 828. 828. Muy bien. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer un resumen. Resumen, tenemos 69 vacas. ¿Qué más? 63 patos. 63 patos. 61 gallos. Tenemos 61 gallos. 366 gallinas. Tenemos 366 gallinas. Ujú. ¿Qué más tenemos? Y conejitos. 868. Conejos tenemos 828. Bien. ¿Se entiende bien el problema, chiquillo, no? El número de animales de la granja. O sea, el número de animales de la Sí, granja de mi sería parte, sí. 1383. ¿Cómo? O sea, el número de animales de la granja sería 1387. Sí. Total. El total sería igual a 69 más 63 más 61 más 366 más 828. ¿Y tú cuánto me dices que da eso, Rosmarie? 1387. Animales. Bien. ¿Estamos bien con el planteamiento, no? Sí. Ya, perfecto. Bien. Oye, les propongo que lo dejemos hasta aquí, ¿está bien? Creo que hicimos bastantes problemas, estuvieron entretenidos, Sí, está bien. soltamos bastante la mano, ¿no? Demasiado.